¿Ya? Entonces decía, hay que tener mucho cuidado acá. Mucho cuidado acá. No, voy a hacer una captura de esto. Deja de compartir luz. Ya copié la imagen, ahorita para explicarlo en... A ver, voy a compartir. A ver, vemos el diagrama. Sí se ve, ingeniero. ¿Ya? Este es el diagrama que nos está mostrando de una empresa encargada de transporte de carga. ¿Ya? Entonces, yo creo aquí deberíamos empezar primero por registrar. Por ejemplo, voy a abrir una hoja de Excel, ¿ya? Para que vean. Por ejemplo, miren, yo tengo acá el personal, ¿ya? Voy a ponerle nada más un identificador de personal y un nombre de personal, ¿ya? Aquí. Este personal es la empresa. ¿Sí? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo eso? Sí, ingeniero. Este es el personal de la empresa. Este personal de la empresa nos dice que recepciona la carga. Recepciona la carga. Entonces vamos a suponer que yo le llamo carga a esto. A esta carga yo le pongo un identificador. ¿Qué más puedo considerar en la carga, según esto? La fecha de la carga. ¿Qué más? A ver, según lo que me han dado ahí. Puedo darle una descripción de la carga. Saber qué es lo que está enviando. Entonces, ¿qué más te puedo dar? A ver ahí, por decir, esta carga. Ahora, ¿qué sucederá si me traen más de una cosa aquí? La pregunta va, voy a ponerlo por acá, puede un cliente por acá, yo le doy un identificador. Vamos a hacerlo diferente. A este cliente le doy un identificador. Le pregunto por su nombre. Y así le pregunto muchos más datos. ¿Sí? Y a este cliente lo registro. Entonces, este cliente es dueño de una carga.
Y este personal es el que va a registrar la carga. Para que si pasa algo, por ejemplo, si pasara algo con la carga, yo debo saber quién lo registró. De repente este cliente se queja y dice, miren, la carga que yo deposité en su empresa, me dijeron que llega en 3 días y ya ha pasado una semana y la carga no llega. ¿Qué ha sucedido con la carga? ¿Qué pasó? Entonces yo puedo derivarme al personal y decir, ¿quién hizo la recepción de la carga del señor tal? Y dígame qué ha sucedido o cuál es el seguimiento de esa carga, dónde está, fue enviada o de repente no fue enviada y está en el almacén, o fue enviada y de repente fue enviada a otro lugar equivocado. Dígame quién es. Entonces, a través del personal yo puedo saber quién registró esta carga. Equipo, ¿me estoy entendiendo? Sí. ¿Está el equipo ahí presente o estoy hablando solo? Sí, ingeniero, sí le estamos escuchando. ¿Ya? Entonces, eso es el análisis que yo debo de hacerme. Cuando yo estoy en la etapa de diagnóstico, yo debo cuestionarme cualquier situación y ponerme en el caso de yo como empresa y ponerme en el caso de un cliente. Todas esas cositas debo cuestionarme en el análisis para poder construir estas entidades o tablas. Ahora, si yo voy acá, esto lo expreso de esta manera. Por ejemplo, personal 1. Por ejemplo, luz. Este es el personal 1, luz. Luz, y acá tengo al cliente. Por ejemplo, el cliente, voy a ponerle así, al cliente 1 y acá voy a ponerle personal 1 para que. ¿Ya? Cliente 1, a ver, vamos a ponerle a Kevin, a ver. A Kevin como cliente. Entonces llega Kevin a dejar una mercadería, una carga. Vamos a ponerle carga 1. A ver, caja de zapatos. Va a enviar una caja de zapatos. ¿En qué fecha? En la fecha de hoy, a ver, 15 del 6 del 2021. Estoy llenando los datos, miren. Estos datos que están acá los estoy llenando aquí. Entonces, si yo quiero saber esta carga a quién le pertenece, yo podría decir esta carga le pertenece a C1. Es decir, entonces acá vamos a cambiar aquí. CA le vamos a poner acá, ¿ya? Si no, nos vamos a fundir con este. Y a este le vamos a poner CT de cliente. ¿Ya? Entonces, CT1, esta carga, el paquete o la caja de zapatos, le pertenece al cliente CT1. Y quien recepcionó la carga es P1. Con estos datos, significa que aquí, ahí recién yo puedo ir incrementando, según mi análisis, yo puedo ir incrementando atributos. Significa que acá hay un personal y también hay un cliente. Hay un cliente. Este personal vendría a ser mi clave foránea. Al igual que este cliente vendría a ser mi clave foránea. Y las relaciones que yo marcaría acá las relaciones irían del cliente hacia la carga y del personal hacia la carga. Ahí. Porque estas serían las claves primarias. Clave primaria, clave primaria. Y aquí estoy almacenando toda la carga. Aquí. Entonces, con eso, yo ya sabría quién registró la carga
y a quién le pertenece la carga. Me interesa saber también de dónde a dónde. Si me interesa saber de dónde a dónde, entonces yo diría acá, podría decirle origen, destino. Entonces, esta carga va, por ejemplo, de Jaén a Lima. Origen Jaén, destino Lima. Y ya tengo la primera carga registrada. Ahora, quiero saber el estado de la carga, pero quiero saber no solamente cómo es enviada, sino cómo es recepcionada, o en qué estado se recepcionó la carga. Ya no lo puedo poner aquí, porque si lo pongo aquí, podría entrar a este detalle. Podría entrar al detalle de ponerle acá estado, carga, origen. Estado, carga, destino. ¿Eso qué implicaría? Eso implicaría que acá yo le ponga, por ejemplo, bueno. Bueno, significa que el estado fue bueno y fue recepcionado también con estado bueno. Entonces estoy poniendo todo en una sola tabla. En una sola tabla. Todo lo estoy poniendo en una sola tabla. Y puedo ir llegando así. Pero, por ejemplo, aquí en la tabla personal, yo puedo también tener a Verónica, puedo tener acá a Elizabeth. No recuerdo más quiénes son los miembros de este grupo, son las 3 nada más. Puedo almacenar a todos acá. Aquí en los clientes, de repente un cliente es Kevin, de repente llega el cliente 2, de repente se llama Juan, llega el cliente 3, que se llama, no sé, a ver, Carla, y así sucesivamente. Entonces, acá no habrá ningún personal que se repita, acá no habrá ningún cliente que se repita, todos serán diferentes, inclusive esto. Si esto yo lo considero que es parte de mi carga, todo esto de repente va a hacer acá otra vez la carga, pero ya con una carga número 2. ¿Qué más han considerado acá? A ver, voy a guardar esto, de ahí se los hago llegar como adjunto. ¿Qué más han considerado acá? Por ejemplo, han considerado el pago. El pago. Entonces, de repente por aquí, yo tengo acá pago. Le llamo pago. Y le puedo decir número de pago. La fecha del pago. Y de repente el monto del pago. El monto del pago. Y de repente quiero saber quién fue la persona que registró el pago. ¿Quién se encargó de cobrar la recepción de esa mercadería? ¿Quién cobró acá? Entonces puedo traer al personal y quiero saber quién pagó. ¿A quién le pertenece este número de pago? Entonces traigo al cliente. Entonces, el personal que está acá
El personal que está ahí vamos a poner otra flechita, venimos aquí, acá, y este cliente también llega acá, ahí. Entonces, el personal con esto, sabiendo acá quién es el personal, ya sé quién es el que registró el pago, y con este cliente sé quién es el que pagó. Entonces ya tengo registrado al cliente que pagó y ya tengo registrado al personal que ejecutó el pago. Ya tengo ahí. Entonces, por ejemplo, acá, número de pago, pago 001. Fecha del pago, a ver, lo hizo hoy día, 15/6/2021. Monto de pago, 100 soles. ¿Quién fue el personal que registró el pago? De repente, Verónica es la cajera. Entonces lo registró el personal 2. ¿Y quién, a qué cliente? Ah, fue CT1, el cliente 1. Entonces, ya tengo ahí mi pago, cuándo fue hecho, de cuánto, quién registró el pago y a quién le pertenece el pago. Ya voy llenando. Entonces, esto sale del análisis, chicos. Esto de acá es previo análisis de cómo funciona el negocio. ¿Qué más hay acá? A ver, ya tengo el pago, ya incluí esto de acá, lo incluí en otro lado. ¿Qué más? Que de repente al cliente le dicen que le dan una clave. Ahora, la pregunta acá es, si vuelve Kevin a la empresa a registrar otra carga, esa clave de aquí, que dicen que le dan una clave al usuario, ¿cambia? Cambia, pero el cliente, pues, pero si a un cliente se le da una clave, ya no se vuelve a cambiar. A ver, eso quiero saber, pues, o sea, esa clave se... Por ejemplo, De cada caja que se está enviando, la viene Luz a codificación. enviar, le da una clave. Viene Elizabeth a enviar, se le da otra clave. No todas las claves son las mismas. No, está bien. No, a lo que me refiero es... Sí cambia, ingeniero. Por decir, el ejemplo que está poniendo Verónica es, ya si viene Luz, deja una mercadería, a la mercadería se le designa un código o una clave. Regresa de repente Luz el día siguiente, a su mercadería nueva que está trayendo se le designa otra clave, otra. Ya, entonces acá podría haber un atributo llamado clave de carga, ¿sí? Que le pertenece a esta carga CA1, ¿sí? Sí. Ya, vamos a ponerle que la clave sea 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 5 es la clave. Esta clave, de repente mañana, hoy 15, mañana 16 vuelve Kevin a enviar algo y se genera la carga 02, ¿correcto? O la carga 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta carga número 2, que también la está generando Kevin, va a tener otra clave. Sí. ¿Verdad? Sí. Listo. Entonces, yo ya estoy acá, puedo tener la clave de la carga. Entonces, la clave de la carga no es del usuario. No es del usuario, porque si no sucedería lo mismo que me está comentando Verónica, que de repente esa clave se queda con el usuario.
Entonces, mañana viene, pone otra mercadería y siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera del usuario. Pero no es del usuario, es de la carga. Entonces, cada carga, independientemente del usuario, tiene un número. ¿Es así? ¿Así funciona? Ujú. Sí. Entonces, miren cómo hemos ido formando. Hemos ido formando estas tablas. El usuario, tal vez que ustedes han considerado acá usuario, es lo que ustedes le están llamando personal, lo que ustedes han llamado usuario, yo le estoy llamando personal. Y de repente este personal ingresa a un sistema, y para ingresar a ese sistema necesitan de un usuario, por decir así, de un usuario y de una clave para entrar al sistema. Entonces, Luz, Verónica, Elizabeth, siempre y cuando tengan el rol de entrar al sistema. De repente, yo le considero un rol acá y me estoy poniendo en la situación. De repente acá, a ver, aquí tendría que aumentar acá. Voy a bajarlo un poquito. De repente, Luz, su usuario de repente es su correo. Voy a ponerle acá usuario, voy a poner así. De repente su usuario es Lucecita. Ese es su usuario. ¿Ya? Lucecita. Y su clave es ABC. Esa es su clave, ABC. Y su rol, de repente, su rol es de administrador. Administrador. Entonces, Luz posiblemente sí pueda entrar al sistema y hacer cambios, de repente mirar reporte de pagos, mirar de repente aquellos clientes que de repente vienen, dejan la mercadería y se pierden, o de repente le dan crédito y nunca pagan, no sé, lo que ustedes hayan considerado en su negocio. Entonces Luz sí tiene de repente la opción de entrar al sistema me refiero. Tiene el rol de administrador. De repente, Verónica tiene un rol de operador. Y el rol de operador le permite a Verónica solamente hacer registro de las cargas. Nada más, pero Verónica no puede ir a los pagos. O sea, Verónica no tiene permiso para mirar pagos. O sea, mirar, a ver, quién me debe o cuánto hemos hecho en el día o sacar un reporte de las ganancias. No, Verónica no tiene ese permiso. Pero miren, le están dando privilegios a cada rol. Privilegios a cada rol. Y de repente, en este caso, Elizabeth, solo es parte del personal, pero no le asignamos ni clave ni usuario porque ella no va a entrar al sistema. No va a entrar al sistema. En el caso del administrador, mira todo el sistema. El caso del operador solamente se dedica al registro de las cargas. Y Elizabeth no le hemos dado ni clave, ni usuario, ni clave, mucho menos un rol, porque ella no va a entrar al sistema. Entonces, cuando salga la pantallita de ingrese usuario, ingrese contraseña,
Elizabeth jamás va a entrar al sistema porque no tiene ningún rol. En cambio, Lucecita sí va a poder entrar al sistema y... acá a ver, acá, para hacerlo completo, porque si no va a quedar. En cambio acá... Verónica, por ejemplo, ponerle Vero, Vero que sea su usuario, y XYZ, su clave. Entonces, Vero sí va a tener acceso al sistema, pero en cambio Elizabeth no tiene acceso al sistema. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes me ponen algún atributo acá. Yo estoy entendiendo los atributos que me están poniendo acá, los estoy entendiendo como tal. Yo eso es lo que entiendo como un rol de usuario. Un rol de usuario es darle un rol a este usuario que ingresa y qué privilegios tiene en el Ingeniero. sistema. Sí, porque puede ser también de que en el rol de usuario, por decir el chofer, tenga acceso al sistema solamente para que vea y actualice de que al carro sí está subiendo la cantidad de carga que le están dando. Ya puede ser, pero eso tiene que estar expresado en algún lado, pues. En algún lado. Entonces tendría que ir en el cuadro tipo de cargo, describiendo cada cargo que hay. Posiblemente. Claro. O sea, inclusive lo que está acá, lo que yo he puesto acá todo en una sola tabla, y ustedes de repente dicen, no, hay que separarlo para que esté más ordenado. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. De repente los estados, ¿no? No quieren tener todo aquí, porque se entiende un sistema, por ejemplo, el origen. En el origen ya yo le pongo el estado acá. Este estado, bueno, yo lo pongo en el origen. Pero ¿cuándo le pondrán el estado al destino? Cuando la mercadería o la carga llegue a la otra ciudad, por ejemplo, y ahí el operador del sistema en el otro lado le pondrá esto. O comunicarán en el destino, mire, la mercadería número o con código CA1 ha llegado en buen estado. Ah, entonces yo actualizaré y ya lo recogieron, ya se lo llevó el cliente, ya recogió la carga. Y todo bien, sí, todo bien. Estado bueno, actualizo. Pero a veces la carga llega en mal estado o roto o algo. No, por eso, por eso. Entonces, si hay una descripción de esto, porque de repente bueno, o de repente dice acá, llegó malo, ¿sí? Llegó malo, pero ¿qué significa haber llegado malo? O sea, ¿qué le pasó a la caja de zapatos? ¿Se rompió? ¿O de repente no llegó la caja de zapatos, de repente no llegó un zapato? Por O, eso habíamos considerado un cuadro de estado de caja. perfecto, entonces, pero miren en base a qué análisis uno va a ir sacando acá las entidades. Entonces, de repente acá dicen, ya no, sí, el estado debe estar aparte, porque, ¿por qué? Porque yo necesito identificar el estado, por decir así, necesito el estado como tal, cuál es el nombre del estado, y necesito, por ejemplo, ahí, puedo quedarme ahí, mira, puedo quedarme ahí y tener todos los estados posibles. De repente, todos los estados posibles pueden ser bueno, malo, regular, por decirlo así. Pero depende de los estados que manejen ustedes. Pero yo no creo que en una carga haya estado regular, ¿no? O sea, llegó más o menos. No sé, a ver, enviaron pescado. Ah, no, pero llegó con un olorcito medio raro, pero llegó bien el pescado, ¿no? Pues ya no creo que haya eso. Llega bueno o llega malo. Y de repente dentro del descriptivo de bueno podría haber muchas variantes, ¿no? Bueno, de repente, no sé, bueno, pero de repente en el malo, de repente llegó roto, llegó descosido. ¿Qué puede ser? Llegó ¿qué más? A ver, llegó bueno, malo, llegó
quebrado, no sé. Llegó quebrado o roto, quebrado, da lo mismo. Llegó llegó, no sé, mojado. Llegó, no sé, con mal olor, de repente enviaron, ¿no? O de repente llegó malogrado, enviaron, no sé, fruta, no sé, y llegó así. Puede haber muchas variantes acá, ¿no? El malo puede tener muchas variantes. Entonces necesito esto sacarlo aparte para hacer una descripción de qué significa malo, qué significa bueno, qué significa malo. Puedo tenerlo aquí aparte o puedo sacar los estados en otro lado. Puedo sacar los estados en otro lado. Entonces, de repente tengo esto y puedo tener acá una descripción. Descripción. ¿Y esto qué podría ser? Inclusive acá puedo tener la carga. Tengo la carga aquí. Y aquí ponerle esto de acá. Entonces, por ejemplo, estado 1. Voy a irme en el malo, ¿ya? Malo. Nombre del estado, malo. Descripción, malogrado. Malogrado. O, no sé, producto malogrado. Producto malogrado, de lo que hayan enviado. Carga, le pertenece a la carga CA1. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la carga CA1, ¿ya? Vamos a ponerle acá mejor. Producto roto le voy a poner, ¿ya? Para tener sentido con la caja de zapatos. ¿Ya? Entonces, el estado 1, estado yo considero que llegó malo. Descripción, producto roto. O sea, la caja de zapatos llegó roto. De la CA1. Entonces, vendría a ser otra entidad, otra entidad, otra entidad, y donde yo le estoy diciendo ahora que la carga, esta carga llegó mal. Esta carga llegó mal. Puedo hacer eso, pero buscándole el sentido, si es que esto tuviera sentido hacer esto. Si esto es necesario registrarlo en el sistema de mi organización. Entonces, todo aquello que sea necesario, yo voy trabajando así. ¿Me voy dejando entender? Sí, ingeniero. ¿Me estoy dejando entender? No los escucho. Ingeniero. Sí. Entonces pasa bajo un criterio, no es solamente ponerle los atributos y comenzar a hacer líneas así, porque ya hemos visto dos tipos también de relaciones, una relación obligatoria y una relación opcional. Por ejemplo, en el caso de ustedes, siempre va a haber un cliente para una mercadería, para una carga. ¿Verdad? O sea, no habrá acá un cliente o no habrá una carga que le pertenezca a nadie. ¿O sí?
Siempre va a tener dueño. Entonces, la carga siempre, para decirlo así, siempre tendrá un dueño, ¿no? Sí. Siempre tendrá un dueño. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi relación va a obligar que ninguna carga no tenga cliente. Toda carga tendrá cliente. Toda carga tendrá cliente. Y esa carga solo le va a pertenecer a ese cliente. Podrá llegar a la empresa dos personas que registren la misma carga. ¿Podrá suceder eso? Sí pasa, pero es cuando es clonación de identidad. Ya nos ha pasado. ¿Cómo? ¿Clonación de identidad dijiste? Sí, clonación de identidad. Llegan usuarios clonando los DNIs con los mismos nombres y todo, y reseccionan la carga que no es. No, pero la misma carga. Sí, ingeniero, nos ha pasado. Ven, ¿y qué hacemos en esos casos? ¿O se detecta y se rechaza? No, bueno, en los dos últimos casos que nos ha pasado, el DNI es tan igual, traen el código todo de la carga, no se da La cuenta. clave de la carga. Sí, saben la clave y todo. Ah, sabiendo la Claro, clave. hasta con todo y clave se van y dicen Y que sí, y es su carga. reseccionan la carga. ¿Pero eso es inevitable o se puede evitar? Es inevitable, ingeniero, porque nos damos cuenta después cuando viene el verdadero cliente a recoger su carga. Es Y ahí que es ya se muy va. poco para que te des cuenta ya que traen el DNI con toda clave.